Seguro ya sabes que en Latino 21 siempre demandamos a nuestros musafires un poquitico de la relación con esta lengua, el cómo se la empezó, de dónde le viene el interés, cuál lo usaste para empezarlo y así, así. Eh, Generalmente me place mucho empezar lenguas y incluso lenguas menos conocidas, lenguas en pericolo y lavoro como traductor de inglés a poloneso y poloneso a inglés. Y tengo un máster de filología inglesa y ahora también estoy estudiando filología española en la Universidad de Wrocław. Eh, También tuve por 2 años clases de Yiddish con una profesora de nuestra universidad y de esto parcialmente viene mi interés en lenguas judías eh, y por eso también empezó a empezarme más sobre ellas. Y como ya estaba estudiante de filología española, y era algo natural que querer también empezar ladino, como una lengua judío-española. Y también como estudiante de filología española, tuve oportunidad de empezar clases de ladino en la Universidad de Wrocław, porque sí, tenemos aquí un curso de ladino. Mashallah, esto es muy interesante. Pavel, ¿nos puedes contar un poquitico más de este curso de ladino de la universidad? Sí, sí, curso de ladino con la profesora Agnieszka August-Zaremska y entonces tuve 2 semestres de ladino aquí en la universidad. Sí, aquí en la Universidad de Wrocław tenemos un departamento de estudios judíos y en que el curso de ladino es una parte obligatoria del programa de máster. Y este curso es muy bueno y lo recomiendo mucho. Pues no estoy seguro si hay otros cursos de ladino en Polonia, en general, en otras universidades, no sé. Y eh, yo estudio técnicamente en otra parte de la universidad, Instituto de las Lenguas Romanzas, como estudiante de español, también podía inscribirme en las clases de ladino en el Departamento de Estudios Judíos y podía hacerlo también gracias a las clases de Yiddish que tuve anteriormente, porque en el curso de ladino, en la universidad se usa no solo el alfabeto latino, pero también el alfabeto hebreo. Sí, tenía que también que empezar las letras Rashi. Y yo yo ya sabía el alfabeto, pero normalmente no, otros estudiantes de español no lo saben, entonces por ellos esto sería un poco más duro. Ya me dijiste que, que la profesora usaba las letras Rashi. Sí. ¿Vos empezaste mismo el solitreo? Mm, no, no usábamos el ceitreo en este curso porque no había suficiente tiempo para empezarlo, entonces solo las letras de Rashi. Mm, Entonces, malheureusamente, ainda no puedo moldar ni escribir el ceitreo, ma, ma también quiero empezarme esto también.
sí, cuando tengo más tiempo para esto. Bueno, entonces Ujú, creo que ahora es una buena chance para decir que en Ladino 21 estamos haciendo unos ujú, ateliers de solitreo, ¿sí? Así que voy a dejar el atadillo justo aquí y ujú, ya sabes que en buena hora vengas para enregistrarte y empezar a empezarte el solitreo, ¿sí? Bueno, ujú, excelente. Y no sé, Pavel, ¿te placería ajustar, meter más información, decir cualquier cosa? ujú. En ese tiempo, ese año, también participaba en las clases por Zoom de la Hermandad Sefaradí de Ladino 101 con Rachel Amanik. Y le mandamos un grande saludo a Rachel, mismo la creadora de Ladino Comunidad. Ujú. Sí, y, y entonces tenía clases al mismo tiempo en la universidad y con Rachel y me dar también más sobre ladino, ver más videos en ladino como los vuestros de ladino 21 y en general no solo empezar en las clases, pero también eh, eh, generalmente donde podía. Te voy a decir que Cola Cabot, por more que te lo empezaste es muy bueno, te lo empezaste es muy bueno y mismo en los mail o en el mail que mandaste a Ladino Comunidad, mismo la respuesta que te dieron fue en diciendo que maravillas, te lo empezaste es muy bueno, lo hablas muy hermoso, así que Cola Cabot y grande laboro, Pavel. Yeah. Merci mucho. Ma ainda escribo muy mejor que hablo porque no tengo muchas oportunidades para hablar en vivo en latino porque es un poquitico más difícil eh, topar a alguien con quien podía hablar latino aquí en Polonia.